Allora Gianni, partiamo da un'immagine che è quella di te che festeggi dopo Napoli-Fiorentina, il campionato di 2 anni fa, Sì, lo scudetto insieme a tutti i tuoi compagni, un fantastico tricolore azzurro colorato sul ciuffo dei capelli. sì. Quest'immagine ti riporta a quei momenti, cosa ti ricorda di quella gioia immensa? Todo todo lo que viví de chico para lograr un campeonato que quizás para muchos era muy difícil conseguirlo en un equipo como el Napoli, porque obviamente venían equipos grandes eh, como la Juventus, como el Milan, ganando muchos torneos, y siempre fue muy difícil lograrlo con equipos grandes también como el Napoli. Pero bueno, yo cuando decidí venir al Napoli sabía que iba a ser muy especial, y me di cuenta enseguida de que estábamos construyendo algo muy lindo juntos. Y lo primero que me viene en la cabeza fue todo lo que viví para lograr lo que siempre quise de chico, que era ganar algo con un equipo como el Napoli. E invece l'anno scorso che cosa è successo? Come è stato possibile passare dalla grande gioia dello scudetto a un'annata difficile, complicata, come quella dell'anno scorso? È stata la pressione dello scudetto sul petto, delle aspettative nei vostri confronti? No, ninguna presión ni nada. Cada año es un año nuevo. Hubo un jugador muy importante que se nos fue, como Kim, se nos fue un entrenador también muy importante, hubo varios cambios, cada año y cada campeonato es diferente a los demás. Hay que vivirlo y hay que tratar de tomarlo como un desafío hacia tratar de conseguirlo, porque cuando a veces uno empieza bien es mucho más fácil mantener el buen momento, pero cuando uno empieza mal el campeonato se hace muy difícil, y eso puede pasarle a cualquier equipo. No fue ninguna presión para nada, simplemente que cuando uno atraviesa momentos difíciles hay que tratar de atravesarlos con la mejor cara y con la mejor versión. La grande novità del Napoli di quest'anno invece è Mister Conte, che è uno che ha la grande capacità di entrare nella testa dei suoi giocatori. Ci racconti cosa vi ha colpito fin da subito di lui? Che Conte è? Conte como entrenador es un entrenador muy intenso, busca siempre lo mejor de cada jugador, está siempre exigiéndote al máximo. Él quiere que el jugador viva directamente para su fútbol, su filosofía de fútbol. Como te digo, exige muchísimo y requiere mucho esfuerzo como para seguirlo, porque es muy intenso, y bueno, hace falta mucha concentración en cada entrenamiento. Tu sei cresciuto in una famiglia totalmente dedita al calcio. Hai sentito pressione quando sei arrivato in Italia per il fatto di essere il Ciolito? No, lo usé como motivación. Yo cuando era chico me costó bastante, pero porque me miraban con los ojos del hijo de Simeone. Pero cuando llegué en Italia empecé a entender y empecé a usarla como una forma de motivación, porque sabía que tenía la sangre de una persona que vive la pasión cuanto lo vive su hijo. Simplemente soy una persona más que vive el fútbol como muchos jugadores, y quería simplemente demostrarlo al mundo, porque yo ya sabía que cuánto valía. Hacía falta solamente demostrarlo en la cancha. Beh, tu da bambino volevi fare il calciatore o insomma, magari sognavi di fare l'astronauta? No. Siempre fútbol, desde chico. Nadie me movió de ese momento. Yo un poco de chico jugaba al tenis, pero no, siempre fue el fútbol. Desde chico me regalaron una pelota de fútbol y lo único que hacía era jugar en mi casa, cosa que a mi mamá no le gustaba. Y me acuerdo que mi abuela muchas veces también se enojaba porque jugaba en la casa y le rompía las plantas, pero siempre fue el fútbol.
Senti, sei in una piazza caldissima che ha una lunga storia d'amore con gli argentini, Maradona ovviamente, prima ancora Sivori. Lo senti questo amore e senti la connessione degli argentini del passato con Napoli? Sí, hay mucha conexión con Argentina misma, más allá de los jugadores, que seguramente habrán sentido lo que apenas llegué yo, me di cuenta enseguida que hay mucha ida y vuelta entre lo que es Napoli y Argentina. Maradona, por ejemplo, es el ejemplo claro de cuánto estaba bien acá. Siempre lo dijo y yo me acuerdo, siempre Claudia me decía que fueron los mejores años de su vida como futbolista. Y la verdad que vivirlo y entender un poco lo que significa jugar como argentino en Napoli es algo que es muy lindo, muy lindo. Nos une muchísimo, no solo el fútbol, sino también nuestra forma de ser. Quali sono gli obiettivi e le ambizioni del Napoli quest'anno e quali sono i tuoi obiettivi personali? No sé, yo voy a intentar dar el máximo en cada entrenamiento para poder estar a disposición. No me pongo ningún objetivo a final del campeonato, simplemente dar lo mejor de mí y creo que también ese tiene que ser el objetivo del equipo, dar lo mejor en cada partido. Después lo que pase, pase, pero tratar de salir de la cancha y saber de que uno dio todo. Senti però di avere ancora dentro di te quel fuoco, sai, i 17 gol che hai fatto l'anno al Verona, Sì. cioè ce li hai ancora quei gol dentro di te? Sí, obvio. Sí. Quindi si può ripetere una stagione come quella in termini di gol? Sí, y seguramente puedo hacer más también. Sí. Senti, ne avevamo parlato appunto in un'intervista fatta con te a Verona qualche anno fa e tu ci avevi raccontato come la meditazione ti aiuti, tu pratichi la meditazione per alleggerire la tensione che c'è inevitabilmente sui calciatori, su giovani ragazzi come te. Ecco, ci racconti questa cosa e a che punto sei, nel senso che ora è un po' di anni che tu fai meditazione. Sí, el hacer meditación lo empecé a hacer cuando estaba en Génova, en un momento donde bueno, me sentía un poco solo. Yo me acuerdo mucho que mi madre siempre en la casa está lleno de budas, no porque es budista, simplemente porque le gusta todo lo que es la parte del zen. Y no sé, en un momento empecé a respirar y empecé a entender que si estaba solo conmigo mismo bien y me sentía bien, empezaba a dar más resultados en la cancha y sobre todo en la vida. Y empecé un poco a entrar en ese mood de aprender a estar solo. Y eso me hizo crecer muchísimo. Usé la meditación para sentirme bien conmigo mismo. Y a través que pasaron los años me di cuenta que en el fútbol también me ayudaba mucho. Yo no lo hago por el fútbol, lo hago porque me hace sentir bien. Y eso es un estilo de vida que lo llevo porque me hace bien. Ovviamente en el fútbol también, pero en mi vida también. Senti, vivi in Italia dal 2016, la conosci sin da bambino, ti senti un po' italiano in qualche modo? Bueno, muchos años en Italia, ya no sé si son 8 o 9 años estando en Italia como jugador, pero también me tengo que acordar cuando mi papá estuvo acá en Italia. Yo vivía en Milano y en Roma. Me acuerdo perfectamente cuando vivía en Lolgiata y hacía el colegio de la primaria y la parte de los más chicos que tenía 5 o 6 años, hasta los 10, creo que estuve como 6 años en Italia, en Roma. Sumando cuando era chico a cuando empecé como jugador son casi 15 años y eso me hace sentir un poco parte italiano. Mi mujer es italiana, es de Firenze, tengo mucha conexión con Italia, amo la pasta, amo la gente italiana, me hacen sentir bien. Y creo que Italia y Argentina tenemos un legame muy cerca. Mucha gente argentina
viene de la familia italiana por el pasado y nos entendemos muy bien. Sí. Che cos'è che ami di più di Napoli, della sua gente così passionale, del suo cibo? Lo que más amo de Napoli, más allá del club, son los napoletanos. Los amo, yo siempre lo digo, los amo. Porque son intensos, son pasionales, dan siempre lo mejor para vos, quieren siempre lo mejor para vos, buscan siempre ayudarte, están pendientes, te mandan siempre un mensaje para ir a comer a algún lugar, vamos a esto. Son muy parecidos a los argentinos y eso los hace diferentes a lo que son los demás. Yo he estado en un montón de lados en Italia, pero Napoli me hace sentir mucho como en casa. Grazie mille. De nada.